Bien, vamos a empezar ya con el mensaje. Gracias, tío, por las canciones, por el himno. La verdad no lo conocía y eh, la letra me gustó mucho. Recién lo estaba leyendo de nuevo. Em, Como el tío anticipó, vamos a estar hablando un poco acerca de la santidad. Vamos a hablar em, de la santidad de Dios, vamos a hablar de la santidad, la santificación del creyente, pero nos vamos a centrar en un pasaje específico que se encuentra en el Evangelio según Juan, en capítulo 17. Este es un pasaje muy conocido, un capítulo muy conocido, y encontramos quizás una de las porciones más lindas de toda la Biblia, de toda la Escritura. En este capítulo nos vamos a remontar al Viernes Santo, viernes de la Semana Santa. Pensamos en un Judas que ya probablemente reunido con aquellos a quienes le iba a entregar a Jesús. Jesús ya había dejado el aposento alto, Jesús había ido a Jerusalén y se encontraba ya camino en dirección al jardín donde finalmente iba a ser entregado, horas más tarde. Y en ese contexto es en el que nos encontramos a Jesús, un Jesús que está a punto de ser entregado, a punto de morir en la cruz, a un Jesús sufriente que sabía todo lo que estaba por pasar, no lo agarró por sorpresa, pero que en un momento se detiene y se toma un momento justamente para realizar una oración a su Padre Celestial. Ahí en Juan 17 se la conoce como la oración sacerdotal. Muchas veces hablamos de la oración de Cristo como el Padre Nuestro que hace en el Sermón del Monte. Sin embargo, ahí estaba enseñando a orar. Esta es la verdadera oración de Cristo, vamos a decirlo así, en donde podemos encontrar a Jesús en su intimidad con el Padre. No es otra oración más de Cristo. A lo largo de las Escrituras, Jesús ora muchas veces a lo largo de los Evangelios. Pero no existe, y no tengo miedo a equivocarme en decir que no existe otra oración igual que haya quedado escrita en la palabra. No existe igual a esta oración. La profundidad que podemos ver en estos versículos, no la vamos a leer toda, obviamente, pero sin dudas es algo que asombra, que maravilla el poder sentarse en la intimidad y leer la oración de Jesús con su Padre, porque hasta pareciera que uno está ahí, pareciera que hasta uno sobra, como que está ahí entre Jesús, el Padre, y uno está viendo eso, y es realmente asombroso. Muchas personas denominaron esta sección de la Biblia como el lugar santísimo de la Biblia, el lugar santísimo. En Éxodo capítulo 28, Dios establece todo lo que es el tabernáculo, el sacerdocio y hasta la ropa que tenía que vestir un sacerdote. Tenía que vestirse de un vestido que representara a las tribus, a las 12 tribus de Israel, para que cuando justamente entre al lugar santísimo, de esa forma podía ofrecer sacrificio, ofrecer expiación en el día de la expiación justamente. Podría ofrecer incienso en representación de las oraciones. Iba a llevar sobre sus hombros al pueblo de Dios, en representación al pueblo de Israel, a las 12 tribus. Y con razón le ponen este apodo a este pasaje, a esta oración, porque en Juan 17 es exactamente lo que pasó. El gran sumo sacerdote, que después vamos a ver un poco más sobre esto, nuestro Señor Jesucristo entró al lugar santísimo cargando en sus hombros a su pueblo, orando al Padre por cada uno de nosotros, intercediendo por ustedes y por mí, en un ministerio que todavía sigue haciendo, como también vamos a ver más adelante. Cuando me enteré que tenía el mensaje la semana pasada, yo ya venía hace un tiempo pensando sobre este tema. Hay una respuesta a lo que decía el tío Henry al principio, no me pasó
Nadie me pasó el tema, pero sin duda fue Dios que me pasó el tema primeramente a mí. Es uno de esos temas que no es que lo busqué para el mensaje, sino que Dios me habló y en base a eso terminé haciendo el mensaje, haciendo el bosquejo del mensaje. Y estaba medio con dudas, Dios me venía hablando sobre la santidad, la santificación del creyente. Y recuerdo estar un poco incómodo porque me tocaba el sábado hablar en los adolescentes y en los preadolescentes. Y tenía que dar las dos lecciones, las cuales no son de libre elección, sino que seguimos un material, todos temas distintos. Pero reflexionando posteriormente, mientras preparaba este mensaje, entendí que los temas que di, tanto en los pre como en los adolescentes, que tocaron porque tocaron, los dos temas se resumen en una sola palabra que da origen al mensaje de hoy, que es santidad. En los pre vimos acerca... A ver, no hay ningún pre. En los pre vimos acerca de... Estamos viendo la Biblia, estamos viendo el estudio de la Biblia, y vimos estudiar la Biblia para obedecerla, y vimos la historia de Esdras, que era un estudioso de la Biblia y que la ponía en práctica. Y en los adolescentes vimos acerca de la tentación, y cómo crecer a través de la tentación. Y cómo la tentación puede ser un instrumento para crecer espiritualmente también. Y todo esto se resume, después lo pensaba, en la santidad. Y para esto vamos a leer los versículos 17 al 20 de Juan capítulo 17. La voluntad de Cristo, nuestra santificación. Acá Jesús viene orando, ya viene orando por sus discípulos, para poner un poco en contexto, pero como vamos a leer en el versículo 20, estas palabras acerca de orando por los discípulos son aplicables a todos aquellos que iban a creer, es decir, a cada uno de nosotros. Estas palabras son aplicables a cada uno de nosotros. Y leemos, dice el versículo 17, y está hablando Jesús: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Vamos a tener una oración. Padre, te agradecemos por tu palabra. Padre, gracias porque en ella podemos aprender de ti, podemos aprender de tu carácter. Padre, y ahora queremos que sea tu Espíritu el que nos guíe, el que nos ayude a entender, que sea tu Espíritu el que hable y que sea tu Espíritu, Padre, también el que reciba el mensaje y nos ayude a comprenderlo, Padre, y que lo podamos aplicar a nuestras vidas. Te agradecemos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El primer punto, vamos a ver 3, quizás 4 puntos sobre estos versículos. El primer punto que vamos a estar viendo es... Bueno, se me comió una diapositiva, ya empecé por el segundo. El primer punto que vamos a ver capaz que... No. Bueno, se lo van a tener que acordar, no está en el PowerPoint. Es la naturaleza de nuestra santidad. Yo creo que la mayoría de nosotros podría expresar un concepto de qué es la santidad, qué significa santidad. Normalmente la primera definición que se nos viene a la cabeza es quizás apartado del mal, separado del mal, apartado del pecado. Algo puro, algo sin manchas, sin desviaciones morales, sin mal, algo sin pecado. Y este concepto está bien y aplica para la gran mayoría de los pasajes, pero por ejemplo se menciona muchas veces que había cosas que eran santas, que eran objetos que eran santificados. Y este concepto no llega a cerrar del todo en esos casos. Otro concepto muy famoso que muchos habrán escuchado es apartado con un propósito divino o apartado para Dios.
lo cual también aplica a muchos pasajes. Pero el significado de que Dios es santo no podemos decir, bueno, Dios es apartado para Dios o Dios es apartado con un propósito divino. Lo llamativo es que la palabra santidad en su estado más puro, en su estado más primitivo, más sencillo, significa simplemente apartado, significa simplemente separado, algo que está en otro nivel, algo que es distinto, que no pertenece al grupo. No hay nada que se parezca. Y justamente Dios es santo en este sentido también. Dios es naturalmente distinto de nosotros. Dios está por encima de cualquier cosa creada. Dios ni siquiera es, porque a veces lo pensamos, bueno, Dios es más grande o Dios es más justo. Y lo pensamos como alguien como nosotros o algo como nosotros, algo que creemos, nada más que un poquito mejor o más. Sin embargo, no es otra cosa directamente, es otra naturaleza. Es incomparable como muchas veces cantamos. No hay nada que se parezca a Dios, no hay nada que se parezca a su naturaleza en todo el universo. Si podemos recordar cuando Moisés le pregunta a Dios el nombre, para saber qué responder si le preguntaban de parte de quién venían. Y recordando que en esa época y en esa cultura, el nombre era muy importante, el nombre definía lo que era la persona. Y Dios simplemente le responde, yo soy el que soy, yo soy el que soy. ¿Y qué quiso decirle Dios a Moisés? Porque si a mí me preguntan qué es esto, qué es un púlpito, yo les podría explicar, bueno, un púlpito es como una mesa individual, pero más alta para estar parados, para apoyar libros, para poder exponer con las manos libres. Algunos son de madera, otros tienen acero, lo que sea. Pero imagínense si me preguntan qué es un púlpito y yo les digo, y un púlpito es un púlpito. No tiene sentido. No tiene sentido, yo debería usar comparaciones con otras cosas que podemos entender para que alguien pueda entender qué es un púlpito. Sin embargo, Dios le responde a Moisés, yo soy el que soy, o yo soy el que yo soy. Dando a entender que nada se compara, no hay nada que puedan usar para entender qué es Dios, quién es Dios. No podemos, nuestra mente no lo puede entender. No existe nada que pueda compararse a Él. No encontramos nada igual en todo el universo. Yo soy máximamente grandioso, dice Dios. Yo soy superior a toda cosa, a toda persona que alguna vez fue creada. Yo estoy separado. Yo estoy en otro nivel. Y ahora quizás podrán entender por qué la introducción. Dios es santo porque está separado en su naturaleza a cualquier otra cosa. Dios es santo. Entonces, ¿por qué cuando pensamos en la santidad de Dios, siempre lo asociamos específicamente con el pecado? Con algo que es puro. Normalmente lo asociamos con que Dios no tiene pecado y no a nivel general como lo veíamos recién. Y esto no es algo erróneo, sino que es la forma que más se utiliza en las Escrituras, es la forma que más vemos en la palabra de Dios. Pero acá hay algo que me llamó mucho la atención. Hay un hermano que lo explica de una forma que me hizo entender un poco esto también. Y este hermano decía, supongamos que yo soy Dios. Menos mal que no lo soy, ¿no? Porque estaríamos en un problema. Pero supongamos que soy Dios y conservo los atributos de Dios. Y yo quiero mostrarle a ustedes y quiero decirles a ustedes que nosotros somos distintos, que yo estoy separado. Bueno, la forma que utilizaría yo, quizás, para mostrarle a ustedes que soy distinto en mi naturaleza, en mi existencia, sería quizás diciendo, bueno, yo soy omnipresente, yo estoy en todos lados. Ustedes son finitos, están ocupando un espacio en el universo, son finitos, no pueden ir más allá. Yo estoy en todos lados. Yo soy todopoderoso.
Yo puedo todo, yo puedo hacer todas las cosas. En cambio ustedes no se pueden levantar ni a la mañana porque son vagos. Al menos a mí me pasa. Yo soy omnisciente. Yo soy autosuficiente. Yo existo porque existo. No necesito de nada. Ustedes necesitan de mi oxígeno para vivir. Necesitan de alimento, necesitan de agua. Yo soy omnisciente, sé todas las cosas. Sin embargo, Dios no utiliza estos ejemplos, estos atributos. Sin embargo, Dios, para remarcar que Él es separado, que Él es totalmente distinto a otra entidad en el universo, justamente utiliza algo que probablemente la mayoría de nosotros no utilizaríamos. El atributo divino que más nos distancia de Dios es que Él es santo. Él es santo en su naturaleza y nosotros no. Dios, cuando quiere hablarnos de la diferencia que hay en Él, entre Él y nosotros, no hace tanto énfasis en su omnipresencia, sino que nos dice: yo no peco, ustedes pecan. Yo soy puro, moralmente puro, ustedes no. Y hermanos, perdón que me haya extendido un poco en esta introducción al tema principal, pero esta es la base de nuestra santidad, la naturaleza de nuestra santidad, como decía el punto que no pude poner en el PowerPoint. La naturaleza de nuestra santidad, el origen. Y ahora te podrás preguntar, bueno, ¿cómo podés decir te estás contradiciendo? Porque decís que nosotros no somos santos, pero ahora estás diciendo que este es el origen de nuestra santidad. Pero bueno, vamos a leer algunos versículos. Quiero que busquemos en 1 Pedro 1, 15 al 16. Dice 1 Pedro 1, 15, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. En muchos lugares de la Biblia se menciona como santos a todos los hijos de Dios. Todo hijo de Dios fue separado con un propósito específico, y en Cristo fue hecho santo en cuanto a su posición con respecto a Dios. Fue hecho santo. Pero lo cierto es que también en la práctica, nuestro día a día, seguimos siendo pecadores. Seguimos siendo pecadores. Nadie es perfectamente santo en cuanto a sus acciones. Todos cometemos pecado. Hay una famosa frase que dice: yo soy al mismo tiempo justo y al mismo tiempo pecador. Justo y pecador al mismo tiempo. Pero más allá de nuestra posición de santos, el cristiano, una vez que acepta a Cristo, debe comenzar un proceso de santificación. Y eso sí que no es de un instante al otro. No es un salto de una noche a la mañana, sino que es algo progresivo. Es como un enfermo, alguien que estaba enfermo y recibe la medicina. No se cura de un segundo al otro. Pero lo que sí, al instante siguiente de tomar la medicina, va a empezar un proceso de curación que termina en la sanidad. Y quizás esta verdad es una verdad, y lo pensaba, que cada vez está más en desuso. Es una verdad que cada vez desaparece más de muchas iglesias. Hay iglesias que están más centradas en hacer sentir bien a aquellos a quienes asisten a la iglesia, que en decirles la verdad. Y este mandato a ser santos es un mandato que nos inquieta, es un mandato que va en contra de nuestra naturaleza. Y hay iglesias donde los miembros viven una vida de total comodidad, viven igual que el mundo, viven haciendo sus planes, sin buscar la voluntad de Dios, pero que todas las semanas asisten al culto y se sienten bien,
porque en su amada iglesia todos los miembros son iguales a Él, todos los miembros hacen lo mismo, todos los miembros se parecen más o menos al mundo, y los líderes, si hay algo que no van a hacer es confrontarlos, sino que le van a dar una palmada en la espalda por hacer lo que hacen. Y de esa forma los miembros no se van, los miembros están cómodos, los líderes están cómodos y Satanás también está cómodo. La santidad es algo esencial para la vida de fe, es esencial. El Nuevo Testamento está lleno de exhortaciones, de instrucciones, de estímulos, de recordatorios para que los creyentes sigan la santidad. Vamos a buscar Gálatas. Gálatas capítulo 5, un pasaje conocidísimo. Lo podrían decir de memoria. Gálatas 5, 22. ¿Alguien lo lee? 5, 22 y 23. Gracias. El fruto del Espíritu es el mayor contraste contra los pecados de nuestra carne. El fruto del Espíritu produce las virtudes que podemos encontrar en personas que las vemos y decimos, realmente son personas piadosas, personas que muestran a Cristo. Es el fruto del Espíritu que encontramos en ellos. Cada uno de estos elementos que leía Seba son las marcas de una persona que está creciendo en santidad. El Espíritu está obrando justamente dentro nuestro para ayudar a poner en práctica, este fruto. Pero somos llamados a luchar con todas nuestras fuerzas para poder producir este fruto. No es una santificación progresiva que es algo pasivo, en lo cual yo me siento acá y digo, bueno, ahora me voy a empezar a santificar de a poco y todos los días soy un poco más santo y mejor, porque sí, porque va solo, va avanzando solo. No, es algo que tenemos que luchar. Tengo que luchar por mi santidad. En esta lista que veíamos vemos el fruto de Dios, que Dios es santo, en cada uno de nuestros corazones y es una receta para nuestra santificación. Pablo nos dice que el origen de nuestra santificación es Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, quien produce en nosotros una obra. Y fíjense cómo termina diciendo los versículos siguientes. El 23 termina: contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Andar por el Espíritu implica primero dejar que el Espíritu produzca fruto en mí, el fruto del Espíritu, pero también dice que hay que crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo es que hacemos esto? Segundo punto, la forma o el medio de nuestra santidad. Y vamos a volver a Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Vamos a pasar rápidamente por los puntos que restan. Prefería hacer mayor hincapié en toda la primera parte del mensaje, siendo que es lo que nos motiva a buscar la santidad de Dios. Podríamos ver pasos prácticos, tips, formas, lo que sea, pero sin la motivación correcta no serviría de nada. Ahora, vemos lo que leímos recién, el medio por el cual somos santificados, tu palabra. Es verdad, dice. La santidad no viene del aislamiento del mundo, dice, no lo saques del mundo. No viene de apartarse del mundo, sino que viene a través de la palabra de Dios. El medio para poder obtener esa gracia de santificación es la palabra de Dios. La Biblia es lo que Dios nos habló, es la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia no dice tiene la verdad, sino que la Biblia es la verdad. No la contiene, es.
La Biblia no tiene caducidad, la Biblia no tiene defecto. Sostenemos las inerrancias de las Escrituras. El Salmo 119:9, ahí está, pero lo vamos a leer. El salmista nos da la receta para que el joven alcance la santidad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y por más que le habla al joven, es aplicable a todos los hijos de Dios de todas las edades. Entonces, no hay mucha más vuelta que darle. La Biblia es muy clara en cuanto a esto. ¿Querés crecer en santidad? Entonces empezá a sumergirte en la palabra de Dios. Ese es el caldo de cultivo en el cual va a crecer nuestra santidad. Y ahora pareciera que de vuelta estoy diciendo que esto es algo pasivo, algo que sucede. Pero la parte activa de nuestra santidad, por más que pareciera una contradicción, la lucha que tenemos que tener es la lucha contra nosotros mismos. Es la lucha por dejar a Dios obrar en nuestras vidas. No es mantenerse pasivo sin hacer nada. Es una lucha para dejar actuar a Dios. Es una lucha para no hacer nada. Para no entrometerse en los planes de Dios en nuestra vida. Es una lucha para que nuestras vidas sean menos yo y más de Dios. Ahí Juan 3:30. Es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Para que Dios crezca, no es necesario quedarme quieto, no hacer nada. Es necesario que yo mengüe, menos de mí. Y la forma que tenemos que hacerlo es santificándonos a través de la palabra de Dios. Veíamos con los preadolescentes que la Biblia no es un adorno en la mesita de luz. La Biblia no es un libro más en nuestra biblioteca. La Biblia es la palabra de Dios y es la palabra viva de Dios. Nos analiza, nos hace reflexionar, nos hace cambiar para santidad. Pero al principio veíamos que la santidad es apartado con un propósito. Una definición era apartado con un propósito divino o apartado para Dios. Que hay un objetivo detrás de la santificación. Y existe justamente el propósito de la santificación. Cuando leemos el versículo 19, ya lo leímos, leemos que Cristo se santificó a sí mismo. Y esto podría parecer raro, si quizás es la primera vez que lo lees. No podemos en ninguna manera pensar que Cristo tenía pecado y se estaba limpiando de pecado, o que no era lo suficientemente puro y entonces se estaba purificando. Esta es la razón por la cual al principio hice la salvedad de que la definición también se puede utilizar como algo separado con un objetivo divino. En el Antiguo Testamento vemos cómo había utensilios dentro del tabernáculo que no eran distintos a los demás que tenían en las casas. No eran distintos. Pero estos tenían la particularidad de que eran santificados. Esto quiere decir que el tenedor que había no tenía pecado, o que tenía pecado y fue santificado y le sacaron el pecado al utensilio. No. Obviamente sería ridículo que eso sea así, pero sí eran cosas apartadas con un propósito divino, apartadas para Dios. Y ahí llegamos a este concepto también conocido acerca de la santidad. Esta es la razón por la cual Cristo se santificó. Jesús se apartó de forma exclusiva para cumplir la voluntad de Dios. Juan 10:36 dice: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Al que el Padre santificó y envió al mundo. Cristo mismo está diciendo que el Padre lo santificó al enviarlo a cumplir la misión del Padre. El Señor se separó, se apartó para la obra que su Padre le había enviado que hiciese. Y en este capítulo aún más, en contexto de que estaba por entregar su vida. Y eso, es gracias a eso, que por consecuencia nosotros también somos santificados. El 19 dice: yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad.
Porque nuestra santificación no significa simplemente buscar no pecar. No es simplemente una acción negativa de no hacer, una acción de no hacer. Nosotros somos apartados también con un propósito, y ese propósito es como primer fin poder consagrarnos enteramente para Cristo en nuestra manera de vivir, en lo práctico, y como fin último, el propósito de dar gloria a Dios. Vamos a buscar Mateo 5:16, que alguien busque Efesios 2:10 y Tito 2:14. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra santificación es para la gloria de Dios, para que los demás vean la gloria de Dios a través de su obra milagrosa en cada uno de nosotros. ¿Qué dice Efesios 2:10? Creados para buenas obras. ¿Qué dice Tito 2:14? Un pueblo propio celoso de buenas obras. Miren, no somos salvos por obras, eso estamos seguros. No somos salvos por obras, pero sí somos salvos para obras. Para obras. La obra salvífica y el señorío de Cristo en nuestras vidas no son cosas que vayan por separado, son dos caras de la misma moneda. Cristo nos santifica con un propósito práctico, que vivamos activamente para Él, para la gloria de Dios. Es triste ver indiferencia en hermanos, en otros hijos de Dios. Es triste ver cuando los planes propios son más importantes que los planes de Dios. Es triste ver cuando acomodamos la vida cristiana, vamos a decirlo así, a la vida nuestra, a nuestros planes, a nuestra agenda diaria. Es triste cuando lo vemos y aún es más triste cuando nos pasa, porque yo creo que nos pasa más seguido de lo que a veces nos damos cuenta, porque no lo decimos con nuestra boca, no lo pensamos con nuestra mente, pero lo demostramos con nuestros hechos. Y si tengo un compromiso tomado con Dios, lo cumplo si no tenía otra cosa planificada. Y que si estoy un poco cansado, entonces, bueno, no cumplo con mis responsabilidades delante de Dios. Hemos sido santificados con un propósito. El propósito de mostrar al mundo lo que Dios hizo, el propósito de entregarnos en manos de Cristo como un sacrificio, como Él lo hizo, y el propósito de darle gloria a Dios. Y ya con este es el último punto, la motivación de nuestra santificación, como punto final. Y prometo no ser largo. A este punto lo llamé la motivación de nuestra santificación. ¿Qué es lo que nos motiva? Y vamos a leer ahí en Hebreos 7, 23 al 25. Pero no deja de sorprenderme, y que no les deje de sorprender a ustedes tampoco, que Cristo, estando a horas de morir, estando ya en un estado del sufrimiento que quizás no podemos ni comprender, oró al Padre, hablaba con el Padre, y su oración no empezó a quejarse, no empezó a orar por su propio bien, sino que Cristo, horas antes de la cruz, estaba orando por vos. Cristo, horas antes de la cruz, estaba orando por mí. Hermano, Cristo te tuvo en mente e intercedió por cada uno de nosotros momentos previos a la cruz. Pero esto no es todo, lo realmente asombroso es que esta tarea de interceder que hizo Cristo, interceder al Padre por vos y por mí, es un ministerio que aún sigue vigente. Ahora sí vamos a leer estos versículos. ¿Alguien lo puede leer?
Bien, habla de Cristo como el nuevo sacerdote, el sumo sacerdote. Dice, siempre para interceder por ellos. La palabra interceder significa suplicar en beneficio y en representación de otra persona. Cristo es el mayor de los sumos sacerdotes, el que se mantiene con un sacerdocio inmutable, dice lo que acaba de leer la tía, que intercede por los suyos siempre. No encuentro mayor motivación para vivir una vida de santidad que esta. Y podemos hablar de motivación en un doble sentido. Como motor, como algo que impulsa, algo que motiva la santidad, una motivación de la santidad, algo que produce santidad, porque no hay dudas de que la intercesión de Cristo por cada uno de nosotros es un móvil por el cual somos santificados, pero también como algo que nos motiva a nosotros, o que tiene que motivarnos a nosotros, anímicamente hablando. Cristo está con nosotros, Cristo clama por cada uno de nosotros, y pensalo en forma personal, con nombre y apellido. Intercede por vos, Cristo, al Padre. ¿Qué mayor motivación a vivir una vida de santidad que esto? Y quería que nos quedemos con este versículo. Sean santos, porque yo soy santo. Hermanos, la santidad no es algo lo cual Dios nos deja la opción. Es el resultado de ser hijos de un Dios santo. Como vimos en el primer punto, el origen de la santidad es Dios mismo. El medio, segundo punto, el medio por el cual somos santificados es la palabra, la Biblia, que es la verdad. Y en tercer lugar, somos santificados con un propósito divino, un propósito superior. Y en cuarto lugar, tenemos la motivación especial. Cristo intercede por cada uno de nosotros al Padre Celestial.